Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 3, parte 1. Vita della Vita. Oración, Eucaristía. Devoción a la Santísima Virgen. A la integridad de su temperamento, pediremos explicación de lo que vamos a examinar en este capítulo, en el que pasaremos revista, basándolas en numerosos testimonios, a las manifestaciones de la piedad de Pier Giorgio. Las cualidades que caracterizaron al niño y al adolescente en sus relaciones con Dios y con sus semejantes, perfecta rectitud, sinceridad de corazón, desprecio absoluto de las convenciones humanas, las volveremos a encontrar en el joven. El entusiasmo jovial que le hacía aceptar cuando niño, sin discutirlas jamás, las órdenes de sus padres, llegado a joven, Pier Giorgio lo aplicó al cumplimiento estricto de sus deberes religiosos. Hizo de él exactamente la regla, mejor dicho, la vida de su vida. Cuando pienso en este joven, que, dada su situación social, podía llevar una vida fácil y relativamente honrada en el mundo, declara su biógrafo, recuerdo el cuadro que Manzoni trazó de la juventud del cardenal Borromeo. Su vida es semejante a una fuente que, brotada de la roca, cruza sin pudrirse jamás las regiones más variadas y prosigue su curso hacia el río. En medio de los placeres del mundo, empezó a reflexionar en la abnegación, la humildad, las máximas que condenan la vida fácil, la injusticia, la soberbia, y en las que exaltan la verdadera dignidad y los verdaderos bienes. Máximas que, ratificadas o no por nosotros, se transmiten sin embargo de una a otra generación, mediante la más elemental enseñanza de la religión. Les prestó atención, las consideró formalmente, gustó de ellas y las halló verdaderas. Juzgó que las máximas opuestas, transmitidas también de una a otra generación, y a veces por los mismos labios, podían, asimismo, no ser verdaderas. Adoptó, pues, las primeras como norma de sus acciones y de sus pensamientos. Convencido de que la vida no debe de ser una carga para la mayoría y una fiesta para unos pocos, sino, para todos, un servicio del que cada uno ha de rendir cuenta. Consideró desde su más temprana edad el medio de hacerla útil y santa. Con semejante ideal de vida cristiana, se concibe lo que debía ser, para Pier Giorgio, el ejercicio de las prácticas religiosas. Las aceptaba y cumplía con escrupulosa fidelidad. La oración de la mañana y la de la noche eran para él el aseo del alma. Su madre lo había acostumbrado desde pequeño a rezarla de rodillas y juntas las manos. Conservó esta costumbre. Una de sus primas, a cuya casa fue invitado a pasar unos días, cuando él iba a cumplir 20, escribe: varias veces la criada lo sorprendió arrodillado en el suelo y absorto en la oración. Otras personas fueron testigos del mismo hecho. Admitido posteriormente en la Tercera Orden Dominicana, adoptó el rezo cotidiano del rosario, grueso rosario, molesto y sin elegancia, fabricado con las semillas grises y brillantes del Coix Lacrima, del jardín de Polone. Lo rezaba llevándolo en el bolsillo, paseando, y a veces lo blandía en las procesiones. A menudo, en la tarde de una excursión a la montaña, por ejemplo, o luego de una velada pasada sobre sus libros, el cansancio lo abatía. Su madre lo sorprendía entonces dormido, de rodillas, conservando la actitud de la oración. Era tal su cansancio, que al desnudarse, protestaba graciosamente: pero no, mamá, yo no dormía. Esta oración, en cierto modo oficial, estaba lejos de bastar a las ansias de su alma ávida de lo divino. Por lo tanto,
a cada instante, tanto como se lo permitían sus obligaciones, elevaba su espíritu y su corazón a Dios, a fin de pedirle su auxilio y hacerle colaborar en sus menores acciones. Caminaba, así como suena, paso a paso, en la presencia de Dios. Este espíritu de oración, que es también espíritu de fe, se manifestaba en todas las circunstancias, como lo veremos más adelante, y le hacía fijar la atención en los signos sensibles de la presencia de Dios en la tierra. Oigamos al padre Sabelli, S.J., que le conoció en el colegio cuando preparaba su examen de madurez clásica que corresponde a nuestro bachillerato. Me impresionó sobre todo su piedad que hubiera podido parecer exagerada en otros, mas que era en él cosa del todo natural y espontánea. Era él, me decía un joven abogado, y porque era él, nada había que desaprobar en esas señales de la cruz trazadas ampliamente sobre su pecho en medio de las calles al pasar frente a una iglesia. Ponía en ello tanta naturalidad y tanta fe. Burlas y sonrisas poco impresionaban a aquel joven, que ponía siempre, por sobre todas las cosas, el respeto debido a su Dios. ¿Cuántas veces se le vio pasando frente a la iglesia de Polone, montado en su Parsifal, que se detenía instintivamente cada vez, pararse y sin preocuparse de los transeúntes, trazar sobre su pecho amplias señales de la cruz? Luego, inclinar la frente hasta las crines del caballo y saludar así, con algunos segundos de oración, a su Señor y Maestro. Junto a la oración, que se había hecho verdaderamente la respiración de su alma, Pier Giorgio había puesto la Eucaristía, centro y foco de su vida de cristiano. Cuando quiso ingresar al colegio de los padres jesuitas, calle del Arzobispado, su rector, el padre Cabriani, no puso dificultad alguna a su admisión como externo, convencido de que su ejemplo arrebataría a sus compañeros. Hacia los 17 años de edad, adoptó la práctica de la comunión cotidiana. Al franquear todas las mañanas temprano la puerta del colegio, nadie recuerda haberlo visto detenerse jamás en el vestíbulo, en el cual había mucha gente, para conversar con sus camaradas. Entraba, saludaba y sin dejarse distraer, iba a la capilla a prepararse para la comunión. Nuestros estudiantes, que quieren permanecer fieles a la práctica de la comunión frecuente, saben a qué sacrificio se comprometen. Pier Giorgio los había previsto y ordenado su vida consecuentemente. Se puede decir que cualesquiera fuesen sus ausencias u ocupaciones, fue fiel a la comunión diaria. Cuando en septiembre de 1923 me llevó al Congreso Eucarístico de Génova, narra el hijo del jardinero de la familia, recuerdo que salí de Turín con los bolsillos llenos de torrons y otras golosinas. Imitando a mis compañeros, me puse a comer, después de medianoche. A la mañana siguiente, cual no fue mi confusión, al ver a Pier Giorgio en compañía de un amigo acercarse a la sagrada mesa, cuando yo, abanderado del grupo, me veía obligado a abstenerme. Tan avergonzado estuve que no pude dejar de decírselo. Pues bien, me respondió sencillamente, comulgarás otro día. El sacerdote Bassarotti, vicario en la Crocetta desde hacía más de 30 años, escribe por su parte. Siendo Pier Giorgio estudiante en la universidad, lo veía todas las mañanas en la iglesia, cerca de la pared en la cual estaba colgada una placa que conmemora su asiduidad a la mesa eucarística. Se arrodillaba siempre en el mismo banco y oraba con la cabeza inclinada. 2 o 3 veces por semana, dejando su banco, iba a la sacristía y dirigiéndose al sacerdote, le preguntaba si quería tener la bondad, así se expresaba, de oír su confesión. Comulgaba todos los días. ¿Con qué fervor? ¿Con qué modestia? ¿Con qué seriedad y con qué piedad?
no habiendo quien ayudara a misa, casi se alegraba, pues se ofrecía espontáneamente para cumplir ese oficio. Lo cumplía con distinción y nobleza, y su actitud llamaba forzosamente la atención. Hablar de Pier Giorgio ante el altar, declara uno de sus compañeros, me resulta imposible. Lo veo. Y otro, indecible es lo que en él notaba en esos momentos. Sencillo como en todos sus actos. No trataba de extenderse en manifestaciones exteriores. Su voz invitaba a reflexionar. En la claridad y en la expresión de sus contestaciones, se notaba que no se conformaba con pronunciarlas, sino que las meditaba. Y mejor aún, su voz parecía invitarme a concentrar yo mismo toda mi atención en esas fórmulas aprendidas y arrulladas tantas veces en mi juventud, a fin de entender mejor su belleza. Lógico e implacable, naturaleza primitiva según la expresión de su biógrafo, fue hacia la verdad con toda su alma. A medida que iba teniendo conciencia de sus obligaciones de cristiano, las aceptaba sin distinciones sutiles y sin desfallecimientos. La religión no era para él el traje de los domingos que se deja a un lado durante la semana, sino aquel del que estamos enteramente revestidos desde la mañana hasta la noche. En él no había ni complicaciones ni acrobacias, dirá más adelante uno de sus amigos, sino la fe desnuda, total y envolvente. Pocas palabras hay en el Evangelio de Dios, pocas respuestas en el catecismo, más o todas o ninguna. En él, ningún sofisma, ninguna diplomacia, ninguna filosofía mezquina o bastarda para justificar lo injustificable. Así fue Pier Giorgio para aquellos que lo conocieron. En virtud de los mismos principios, unía en un mismo leal amor las prácticas que exigen heroísmo con aquellas que constituyen lo que Pío XI llamaba cierto día el terrible cotidiano. Mi vida es monótona. Le escribí a un amigo el 27 de febrero de 1925. Mas comprendo mejor cada día qué gran gracia es el ser católico. Desdichados, sí, desdichados aquellos que no tienen fe. Vivir sin la fe, sin ese patrimonio que defender, sin sostener la verdad en incesante lucha, no es vivir la vida, es malgastarla. No nos es permitido a nosotros ir viviendo. Hemos de vivir y recordar que aún en medio de todas las desilusiones de la existencia, somos los únicos en poseer la verdad. Tenemos una fe que defender, una esperanza, la de patria, que nos alienta. No más melancolía, pues. Puede existir únicamente cuando se perdió la fe. Por lo tanto, durante este santo tiempo de Cuaresma, arriba los corazones y siempre adelante por el triunfo de Cristo en la sociedad. Sabía que la Santa Misa, antes de sacramento, es un sacrificio y que la Santa Iglesia les ordena a los fieles que asistan a ese sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo, y mejor aún, que participen de él los domingos y los días festivos. Tocante a él, saber significaba hacer, y si durante el transcurso de sus estudios hubo de conformarse con gran disgusto con el cuarto de hora necesario para preparar sus comuniones, sin poder asistir a misa, en cambio, se hubiera dejado matar antes que infringir el precepto de la asistencia dominical. Ferviente alpinista, como lo veremos en el transcurso de su biografía, había oído opinar cierta vez que era permitido partir el sábado para una excursión y, por siguiente, prescindir de la misa, cuando había suficiente motivo de salud o de descanso y que no era posible asistir en ella en la montaña. Enemigo de las distinciones e intransigente en lo referente al deber, aún reconociendo lo razonable de esa interpretación de la ley con respecto a los demás, jamás quiso aprovecharla para sí mismo.
Está bien, solía decir. Se puede obrar así. Pero yo no lo haré. Y se las arreglaba siempre de modo de asistir temprano a misa antes de la partida. Oigámosle. X me había propuesto salir para la Besanese con A y sus compañeros, mas era menester dejar de asistir a misa. De pronto hubiese aceptado, mas el pensar en que iba a faltar a mi deber y ser infiel a la línea de conducta que me trazara, me obligó a renunciar al paseo. 23 de noviembre de 1923. ¿Cuántas veces, escribe Monseñor Pinardi, obispo auxiliar de Turín, se me presentó el sábado para preguntarme a qué hora se celebraría la primera misa del día siguiente? ¿Cuántas veces me pidió que anticipara esa hora? No siendo esto posible, manifestara un ligero desencanto, mas permanecería firme y bien decidido a renunciar a su excursión. He de confesar, sin embargo, que me las arreglaba la mayoría de las veces de modo de asegurarle el beneficio de la asistencia a la Santa Misa. Con cuánto gusto le veía entrar el domingo por la mañana a la iglesia de San Segundo, calzado con zapatos a clavos, con esquí o piolet en las manos, mochila en las espaldas. Se encamina, con paso ruidoso, hasta la sacristía. Allí deja su equipaje y comenzaba a ayudar la misa. Siempre me emocioné, admirando a aquel joven de cuerpo robusto, pero aún más robusto en su fe. Un amigo observa que le vio muchas veces en la iglesia de San Carlos, en la capilla de la Visitación o en la de los Santos Mártires, consultando el misal bajo la mirada desconfiada de los sacristanes, a fin de marcar con ayuda de señaladores en su propio misal la misa y oraciones del día. Pues Pier Giorgio había querido procurarse un misal completo. Cierto día, mientras ya concluida una ceremonia, charlaba con sus compañeros en la plaza frente a la iglesia. Uno de ellos, habiendo notado que su libro de cantos dorados brillaba, preguntóle: ¿qué misal es ese? Es el misal del padre Caronti. Bertini me lo regaló. Es lindo, mas no me satisface. Quiero poder seguir la misa todos los días. Compraré un misal completo. Efectivamente, en aquel momento se procuró uno, el mismo que luego de su muerte hallaron abierto sobre su mesa, indicando la misa del día, al lado de los cuadernos y libros que había de utilizar para preparar su examen final.